Hola, en este video seguiremos explorando posibilidades de ADC. Consideraremos como punto de partida que las salidas de la sección out solo son tan aleatorias como la entrada lo sea. Es decir, si usamos la fuente de ruido interna, las salidas necesariamente serán aleatorias. Pero si sampleamos algo predecible, como un sequencer, no lo será, al menos no en teoría. Pongamos esto a prueba. Estoy usando la fuente de ruido interno, tanto como entrada del módulo, como para sacarla y sintetizar un hi-hat, que tenemos aquí. Con otras salidas también estoy usando para triggerear un bombo y un redoblante. Pero ahora, si conectamos en la entrada un sequencer, lo que notamos es que cambiando los voltajes de los pasos, podemos hacer que cambie la combinación de salidas prendidas en ese paso en particular, y que usando la entrada de rotate podremos permutar el ritmo. Voy a cambiar el voltaje del primer paso del sequencer. Ahí logré que en ese paso se prenda tanto el redoblante como el bombo. Pero si vuelvo al voltaje original, solo se prende el bombo. Ahora usaré la entrada de rotate para conseguir ritmos derivados de este ritmo original. Aplicando un poco de rotate. Y volvemos al original. A este patch lo llamamos proto-sequencer por dos razones. Por un lado, necesitamos de un voltaje externo al módulo para poder usarlo como sequencer, por lo que es un sequencer de gates derivados. Por otro lado, el usuario notará que es particularmente difícil secuenciar baterías con exactitud de esta forma, ya que alterar mínimamente el voltaje de entrada ya implicaría una combinación diferente de gates prendidos, además de que los bits menos significantes representan pasos de cuantización cada vez más pequeños. Eso quiere decir que la mínima imperfección de samplear una señal analógica y que eso dé un número mínimamente diferente hará que las salidas estén ordenadas por orden de aleatoriedad, siendo las primeras las más fáciles de setear. En este caso yo estoy usando la salida 2, 3 y 4, pero las últimas las más aleatorias. Pongamos esto a prueba. En este mismo patrón cambiaré el kick de la salida 3 a la salida 7. Ahora voy a mutear el resto de los parches. Veremos que, aunque hay una regularidad, no es completamente perfecto, ya que necesariamente los bits menos significantes tienen pasos de cuantización más chicos, por lo cual es mucho más complicado de secuenciar. Esto no lo vemos como una falla, lo vemos como una característica especial del módulo.
Eso quiere decir que podemos organizar nuestras partes más determinantes en las primeras salidas y conseguir percusiones un poco más aleatorias en las últimas. En este momento solo estoy jugando con la entrada de rotate.